ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Guerra, Islam, Medio Oriente, religión. ¿Qué es una yihad? ¿De dónde y por qué surge? ¿Cuáles son sus verdaderos objetivos? Son estas las preguntas que buscaremos contestar hoy. No sé. ¿Yihad? No, no sé. Okay. No. ¿Una qué? Una yihad. No. ¿Yihad? No. ¿Sabes qué es una yihad? ¿Una yihad? No sé, algo de los árabes. ¿Sabes qué es una yihad? ¿Una yihad? Sí. ¿Qué es? No, pues esa ya es otra pregunta. No sé. ¿Una yihad? Yihad. ¿Yihad? No. ¿No? Sí, pero no estoy como que muy... O sea, un yihad, hablamos del Islam, ¿no? Que son los la parte exactamente extremista, ¿no? Que ya utilizan violencia. No. ¿Qué es eso? Se quedó por ¿Qué? Una yihad. ¿No? No sé qué sea. La yihad es la guerra santa. Es un término que se utiliza para toda la cuestión del conflicto árabe-israelí. O desde ahí es donde empezó a tomar como más, digamos que se puso como de moda. Los yihadistas son gente que se dedica a hacer que las leyes del Corán, o bueno, de su libro sagrado y de Alá, en este caso, se lleven a cabo. Lamentablemente, no es algo malo, lamentablemente se ha transgiversado y se ha pues hecho como de un modo muy extremista, y lo han utilizado como como un estandarte de cómo, pues de sumisión hacia las personas, y pues yo creo que tiene un objetivo económico muy intenso. Según el Corán, significa lucha dirigida. Mahoma declaró que el yihad supremo es contra uno mismo, es decir, el ego, la avaricia, los malos pensamientos, todo esto que te daña como persona, es el yihad principal, según el profeta. Otro tipo de yihad puede ser el intelectual, que es contra los pensamientos opresores y totalitarios. Este último es el que normalmente se ha tomado como una forma de lucha física, ha tenido que adaptarse como tal. Yihad es el concepto que va mucho más allá de esta nueva idea de guerra santa. Sin embargo, el yihad no puede ser una guerra de agresión, una guerra para conquistar territorios o imponer un orden político concreto a un pueblo. Es una guerra defensiva que exige ciertas responsabilidades a quienes son llamados a participar en ella. Como ejercicio moral, el yihad se debe realizar estrictamente bajo las reglas de combate islámicas. Esto significa que no se pueden dañar a personas inocentes, mujeres, niños y civiles desarmados. No se pueden destruir las propiedades o el entorno, y no se pueden demoler los lugares de culto a otras religiones. Así, el secuestro, la toma de rehenes, los disparos indiscriminados a civiles, la colocación de bombas en zonas y edificios donde trabaja la gente, son actos perversos que el Islam condena por completo. You believe that guy over there? Muslim. Muslim piece. Looks like he's gonna blow up the train tracks. Go back to your country. Terrorists. Let's go kick him out. This guy. Hey buddy, what the you doing here? Why don't you get out of here? You gonna blow this place up or something? Little kids, Get out of here. Don't call me little. Terrorist. Get out of here. Go blow up your country. Yeah, listen to him. Blow up your country. You believe that guy over there? He's probably gonna blow up the train. Terrorist. Why is he dressed like that? He's probably gonna blow his place up. That's what they all do. Not all of them.
I'm gonna go fucking confront him. Fucking... Hey, buddy, what are you doing over here? Gonna blow the train up or some shit? No. Why don't you get the fuck out of here? Bro. Get out of here, bro. Get out of here. Blowing up the train. Yeah, dude, go Get him out of here, bro. He's gonna blow the place up. Bro, just go. Get out of here. What's the problem? He's cool. How do you know that? Huh? How do you know he's cool? Cause he ain't got nothing on him. Alright, you're on camera though. You're a good guy. You're sticking up for him, you're a good guy. No doubt. Yeah, come on, man. Can you believe that f***ing guy over there? What about him? Muslim, looks like he's about to blow up the mall. Yeah, hell yeah, man. That's what they normally do, don't they? That's what they do, right? Look at that. Mad suspicious. Just That white looking turban. around. I'm gonna go stop this guy. Yeah, you do that. Hey, buddy. What are you doing? Stupid Muslim bastard. You gonna blow up the fucking mall or something? Let's get this guy out of here. Come on, get out of here, bud. Get out of here. Get out of here. Give him $1 at least. Think he needs it? Definitely needs that. Crazy, man. Yeah, all the bomb threats these days. Yeah. They can do anything nowadays. Yeah. You can't trust them, right? Yeah, not at all. But yeah, you guys are on camera, by the way. Oh, really? You guys What the? you're on camera being racist. Just want to let you guys know that. Show, you're gonna blur It's me not out, right? Yeah, I'll blur you guys out. Right. Just don't be racist. Don't discriminate. Intentaremos demostrar que ninguna religión por sí misma y en sus fundamentos ha predicado el odio y la guerra. Ningún profeta ha hecho un llamado al terror. Sin embargo, cada religión ha tenido su destello de violencia en nombre de su Dios. Uno de los conceptos más importantes en el Islam es el de califa o custodio. Hombres o mujeres son califas o custodios de Dios en la tierra. Mahoma fue el que instauró el primer califato, que es la unión de la política y la religión en toda la zona islámica del mundo. No quiere decir que se imponga la religión a todos los habitantes de ese lugar. Simplemente tiene que ver con una forma de regir a partir de los mandatos divinos. Después de la muerte de Mahoma, el califato continúa con 4 sucesores. Este periodo de califato es conocido como califato ortodoxo o califato rashidun. El primer sucesor de Mahoma fue Abu Bakr as-Siddiq, quien no fue nombrado por el propio Mahoma, pues él murió sin dejar la clara elección de su sucesor. La elección de este fue el punto de quiebre entre la tribu suní y chií. Posteriormente viene Umar ibn al-Yattab, quien era lugarteniente de los ejércitos islámicos. Durante este califato se sucedió la guerra contra el Imperio Bizantino y Persia, por las cuales tomó posesión de Siria, Palestina y Egipto. Este es el inicio de la expansión islámica a partir de una guerra y no solo como religión. Uthman ibn Affan confiscó todos los tesoros que provenían de las regiones recién conquistadas. Este fue otro de los puntos polémicos, pues fue la decisión de quemar todos los ejemplares del Corán editados con anterioridad a su mandato. Con esto se puede ver claramente el cambio de generación del califato. Ali ibn Abi Talib fue el cuarto y último califa de lo que se conoce como el califato bien guiado, en el que todas las tribus e ideologías podían vivir y convivir en paz a pesar de las diferencias de ideologías que en la actualidad son tan marcadas. Al terminar este periodo, el califato ortodoxo, la expansión incluía los territorios de Siria, Israel, Irak, Líbano, Irán, Turquía, Georgia, Egipto, una parte de Libia, Afganistán, Pakistán y Turkmenistán. Asimismo, fue el nacimiento de 2 corrientes de pensamiento, los salafistas y los jambalistas, que tendrán influencia en la forma de ver al yihad y al islam en el presente. Algo que también tenemos que considerar es el salafismo. El salafismo es una corriente fundamentalista que pretende llevar la vida diaria conforme a las leyes islámicas. Sin embargo, todos los musulmanes son fundamentalistas en un aspecto que creen que el Corán es la palabra literal de Dios. Por esto es importante aclarar la diferencia entre un fundamentalismo y un fanatismo, que es lo que ha incrementado en esta zona en los últimos decenios en determinados grupos musulmanes tradicionales. Por ejemplo, en la época de las cruzadas surgió la imagen de Ibn Taymiyya, que es un jurista radical de la historia árabe. Él proclamaba su odio hacia los judíos y los cristianos y la interpretación que dio al Corán
Es el primer antecedente relevante de un llamado a la guerra basándose en principios religiosos interpretados. La historia de las peleas entre salafistas y judíos, salafistas y cristianos, salafistas y anabalistas no ha sido escasa. Tenemos que recordar que el conflicto en la zona ha estado presente en todo momento. En 1838, Jamal al-Din al-Afghani, considerado el padre espiritual del Islam moderno, en uno de sus discursos más memorables dijo que el judaísmo y el cristianismo son nuestros principales enemigos. El mundo musulmán debe unirse a una gran alianza para la llamada al-Yihad o la guerra santa contra todo el occidental, empezando por dentro. Eso deja claro que es el primero en llamar a una guerra santa no solo contra sus atacantes o contra religiones diferentes, sino contra el mundo occidente en general. Las acciones de Al-Qaeda comenzaron en 1951 con su fundador, Ayman al-Zawahiri. En 1978, su organización estuvo implicada en la guerrilla de Afganistán contra el gobierno afgano de inclinaciones por supuesto soviéticas, que terminó 9 años después con una victoria clara por parte de los rebeldes. Queda clara aquí la intervención de otros países en la guerrilla y la ocupación inmediata por parte del Reino Unido en el vacío de poder que se había creado después de esta lucha. Sin embargo, fueron las ideologías de una yihad islámica lo que iniciaron esta revolución. En 1981, el movimiento regresó a su cuna en Egipto, donde ganó más seguidores y se volvió aún más radical de lo que ya era. La ideología comenzó a desestabilizar al gobierno de este momento. Egipto se encontraba en una posición económica precaria. El pueblo se daba cuenta de que la apertura que habían tenido en los últimos años hacia el mercado global no les favorecía, y los permisos y concesiones que el Estado daba a inversores extranjeros fue inmediatamente señalado como la razón de todas sus penas. La desestabilización terminó el 6 de octubre de 1961, cuando el presidente es asesinado por su propio ejército. El movimiento mantiene su matriz en este país hasta 1995, donde hubo un intento de homicidio contra el nuevo régimen. El presidente, Hosni Mubarak, siguió vivo. Por suerte, el atentado falló. Los atentados de esta organización fueron subiendo de nivel hasta verse involucrados varias veces en el conflicto árabe-israelí. En este punto, es importante aclarar que al igual que en Estados Unidos y el reclutamiento para la guerra de Vietnam, o con Hitler en la Alemania nazi, el uso de la propaganda ha sido crucial para la aceptación, conocimiento y empatía hacia la causa en diferentes lugares del mundo. Este tipo de movimientos tienen un componente que se cree que es medular y es el comportamiento de un nacionalismo. Si bien es cierto que Al-Qaeda nace en Egipto y termina teniendo su cuna en Irak, en el momento de los ataques del 9/11, el nacionalismo al que hace referencia va más allá de un Estado-nación. Hace referencia a una religión que es compartida por todos los países de la zona, lo cual lo hace un componente aún más fuerte para unirlos, pero también más peligroso. Por otro lado, es muy interesante la ambición expansionista que ha tenido como característica esta organización y posteriormente ISIS, quienes a pesar de tener una campaña abierta en contra de Occidente, también tienen un objetivo claro al desear, primero, la unión del mundo islámico en un gran frente antioccidentalista, sean llamados cruzados o judíos, los últimos por su gran nexo con Estados Unidos y la Unión Europea, y segundo, por la creación de un califato. Tomando en cuenta la Mackinder y su teoría del Heartland, y siendo conscientes de que todas las guerras se han dado por el control de más territorio, por la expansión del territorio actual, o como diría Ritter, el espacio vital, que es aquel que todo Estado debe poseer para sobrevivir, y que si hay que adquirir más territorio con tal de obtener los recursos necesarios, entonces es válido. Regresando a Mackinder, a pesar de que para él el corazón del mundo está enfocado en que lo que actualmente es Asia y una fracción significativa de Europa, que según esta teoría y su posición geográfica y los recursos con los que cuentan lo hace un territorio más importante,
Él no desestima la importancia de las rutas de salida con las que cuenta. Medio Oriente y la zona del Magreb no son especialmente consideradas dentro del Heartland. Sin embargo, son verdaderamente importantes por su posición geográfica para la supervivencia del mismo. Las salidas con las que cuenta son esenciales para desarrollar un comercio sano. Entonces, usando estas teorías como trasfondo, añadiendo las tácticas nacionalistas y propagandísticas que se llevan a cabo, y por supuesto, teniendo en mente el contexto histórico que ha marcado desde antes del colonialismo esta ruta como vital para el desarrollo económico y posteriormente el poderío de las potencias europeas, podríamos asegurar que el surgimiento de un movimiento mal nombrado yihadista es un acto azaroso, o es de hecho la expansión de una ideología mal fundamentada para controlar una zona medular. The ISIS do not represent Islam or any Muslim. Because it's totally un-Islamic. Because you're killing innocent people. Because you're unjust. We must all unite together and try to stop this group from damaging Islam and damaging Muslims. Not in my name. Because your leader is a liar. Because your actions do not represent the actions of the rightly guided companions. Because your caliphate doesn't represent the Ummah. Because what you're doing is inhumane. Because you abuse heart and minds. Because you have no compassion. Because my religion promotes tolerance for women and you have no respect for women. Not in my name. 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 Bueno, hemos llegado a la conclusión en que la gente es muy ignorante o no sabe ni siquiera lo que es una yihad, ni siquiera tiene como un acercamiento de qué es Medio Oriente. Entonces es muy fácil transgiversar la información y poder controlar a las demás personas. Otra de nuestras conclusiones es que ciertamente el término yihad existe en el Corán y en la Sunna. Sin embargo, es completamente diferente a lo que se ha manejado en este momento. La idea de una yihad, con el paso del tiempo se fue cambiando un poco, pero la gente aún, o sea, las personas que pertenecen al Islam aún conocen el verdadero significado. Es importante determinar y dar a conocer ante la gente que yihad no es significado de terrorismo y no debemos estereotipar a los islámicos pensando en que todos son terroristas y todos buscan el mal. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين